Vamos a comenzar, oremos. Nuestro Padre, Dios Todopoderoso, bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Qué alegría, qué gozo poder de nuevo reunirnos en esta clase, Señor, donde estamos aprendiendo más de tu santa palabra, especialmente las cosas que tú tienes preparadas para nuestro tiempo. Te damos gracias, Señor, por permitirnos que todos podamos, a pesar de las situaciones que vivimos, podamos tener este estudio. Te rogamos que tu Espíritu Santo dirija a cada uno de nosotros que estamos conectados y los que están por conectarse, y especialmente, Señor, que tu Espíritu Santo sea sobre nuestra hermana Yani, para que puedas hablar a través de ella, Señor, y podamos nosotros aprender, atesorarlo, ponerlo en práctica y compartirlo con otros para que, porque estas cosas están pronto a suceder. Gracias, Señor, por todo lo que provees para nosotros, en el nombre precioso de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. 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 Muy bien. Yo sé que tenemos a varias personas de diferentes lugares, y si hay alguno que nos está escuchando desde Sudamérica, puede abrir su micrófono solo para saber yo quiénes son los que están de Sudamérica. ¿Hay alguno en Sudamérica? Casi siempre tenemos de Argentina. De Argentina, Dori. ¿De Argentina eres tú, Giselle? De Argentina, sí, aquí Miriam. Oh, ok, Miriam también. Ajá, ok. Bueno, Yo, Javier, ya sabemos que Dori está de también, México. de Argentina. Tú también, de Argentina. De Argentina. Okay. Señor te bendiga. Señor te bendiga. Muy bien. Gracias, igualmente, hermano. Quizás podría decir que todos los que, según veo los nombres, creo que todos los que estamos conectados somos adventistas en lo que puedo ver. Sí. Muy bien. Este estudio, de manera muy particular, yo me siento súper emocionada cuando estudio este capítulo, porque saben ustedes que este capítulo está dedicado 100% a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y digo esto porque a medida que vayamos viendo todos los versículos se van a dar cuenta de que este capítulo en particular Dios lo apartó para la Iglesia Adventista, para que entendiéramos el porqué de nuestra existencia, por qué existimos como iglesia. Así que para hacer una recapitulación, para que no nos desconectemos, porque a algunos les parece que los versículos, los capítulos de la Biblia, una cosa por aquí, otra por allá. No. El Señor es bien ordenado y lleva en orden todas las cosas. Como cuando comenzó con las iglesias, fue en orden con las iglesias. Cuando comenzó con cuando se empezaron a abrir los sellos, no comenzó con el 1, con el 4, no, fue en orden, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y cuando llegamos, ¿se acuerdan? Al capítulo 6, que aparecieron los 144,000, ¿verdad? Que estábamos en el capítulo 6. Después entonces vino el capítulo 7, y el capítulo 7 fueron otra vez las trompetas, 1, 2, 3, 4, 5. Y llegamos en el capítulo pasado, en el capítulo 9, si ustedes pueden ver, la última parte que nosotros vimos fue el sexto ángel que tocó la trompeta, ¿verdad? Entonces hay un paréntesis cuando todavía se están tocando las trompetas, porque durante ese tiempo todavía hay misericordia, todavía alguien se puede arrepentir y puede alcanzar perdón. Pero una vez terminan las 7 trompetas, se acabó el tiempo de la gracia que el Señor nos da. Por eso es importante que nosotros prediquemos este evangelio. Mari y yo nos inventamos las maneras de predicar, porque hay que alcanzar a la mayor parte de personas posible. Ayer estuvimos con otras personas, con otro grupo, personas nuevas, personas antiguas, pero el asunto es que estemos envueltos en este asunto de predicar el evangelio, porque para eso hemos sido llamados. Hermanos, no hemos sido llamados para ninguna otra cosa, y este capítulo está destinado únicamente al pueblo de Dios. Fíjense que no está hablando de las otras iglesias que van a entrar después, sino que está hablando del pueblo de Dios. Y ya se van a dar cuenta por qué. Así que entonces,
es importante que se hace este paréntesis cuando están en las trompetas, cuando todavía hay tiempo de gracia, cuando ya está casi por cerrarse la gracia. Y entonces nosotros vemos que este libro tiene 11 versículos. Estos 11 versículos, uno por uno, lo vamos a ir viendo cómo Jesús le dedica un tiempo especial a su iglesia. Muy bien, vamos entonces al capítulo 10, versículo 1. Dice, vi descendir del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Muy bien, aquí vemos primero nosotros que nos dice que hay un ángel, pero ustedes saben que este ángel no es un ángel cualquiera, este es un ángel particular. Y lo vamos a descubrir. Bueno, vamos a ir, ustedes ven que yo siempre pongo los colores con los versículos para que podamos asociar de lo que estamos hablando. Vayamos primero con las amarillas, con las amarillitas, porque dice que viene envuelto en una nube. Salmo 97, versículo 2. Todo el mundo con su Biblia en la mano. Salmo 97, versículo 2. A ver, Mari, ¿qué dice? Un momento, 97, 2. Nubes y oscuridad alrededor de él, justicia y juicio son el cimiento de su trono. Ajá, ¿de quién está hablando ahí? Dice, de Dios, exactamente. Dice ahí, ¿verdad? Que las nubes y la oscuridad alrededor de él. ¿Por qué nubes y oscuridad? Porque nosotros sabemos que Dios siempre que se presenta al hombre, se esconde, porque el hombre no lo puede ver, porque entonces nos mataría su presencia. Entonces él tiene que poner una nube. ¿Se acuerdan ustedes cuando estábamos en el santuario celestial, creo que fue el anterior, estábamos estudiando, de que cuando aparecía la Santa Shekinah o Shekinah, ¿verdad? El sacerdote tenía que poner mucho, pero mucho incienso, y el incienso que era humo, para cubrir la presencia de la santa presencia de Dios, porque si no, él moriría. Así que él se aseguraba de que había mucho humo ahí para poder entrar a hacer el día de expiación. Veamos Job, capítulo 26, versículo 9. Él encubre la faz de su trono y sobre él extiende su nube. Ajá, está hablando otra vez, Job está hablando otra vez de Dios, ¿verdad? Él pone una nube. Veamos Éxodo, cuando él bajó sobre el monte Sinaí, iba a dar la ley de Dios, ¿verdad? Entonces, ahí vamos a ver cómo se aparece Dios ahí. Éxodo 19, 16. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Muy bien, una, otra y otra vez. Y estas solo escogí 3 versículos, pero podría haber puesto 50 versículos que hablan de lo mismo. Que Dios se esconde en una nube para poder acercarse al hombre, para que el hombre no muera. Ahora luego, este ángel, entre comillas ángel, ¿verdad? Porque estamos descubriendo que tiene que ver con la divinidad, pero tenemos que identificarlo 100%. Entonces, vamos a la siguiente color, el color rosita, Apocalipsis, capítulo 4, versículo 3. Vamos a ver ahora con el arco iris. ¿A dónde encontramos el arco iris? Aparte del diluvio, ¿verdad? ¿A dónde lo encontramos? Apocalipsis 4, 3. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Muy bien, otra vez encontramos el arco iris allí donde está Dios. Veamos Ezequiel 1:28, ¿verdad? Porque ahí tenemos muchos versículos que ver en esta lección. Para que entendamos bien, en primer lugar, yo quiero que ustedes analicen quién es la persona que está ahí presente. Ezequiel 1:28. Como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así será el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Muy bien, otra vez tiene que ver, todas estas descripciones tienen que ver
con Dios, ¿verdad? Y seguimos viendo en el color moradito, vamos a ir a Apocalipsis 1:16. Aquí sí ya lo vamos a identificar a este ángel más directamente, porque dice que su rostro era como el sol. Tenía a su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. ¿Se acuerdan ustedes cuando estudiamos el primer capítulo del libro de Apocalipsis? Hablamos de esta persona que está descrita en el capítulo 1 y esa persona es Jesús. Así que este ángel, porque a Jesús se le llama el ángel de Jehová en muchas partes de la Biblia, en muchas, desde el principio, desde cuando se aparecía, el que se le apareció a Abraham, decía el ángel de Jehová, era Jesús, ¿verdad? El que se le apareció a los padres de Sansón era Jesús. Y ahí lo vemos, y el mismo Jesús cuando les abrió la mente a aquellos discípulos que iban camino a Emaús, dice que abriéndole las escrituras desde los profetas, por toda la escritura, por todo el Antiguo Testamento, les aclaró lo que hablaba de él. Así que este ángel no es ni más ni menos que nuestro Señor Jesús. Malaquías capítulo 4, versículo 2, ¿qué dice? Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. El sol de justicia siempre nosotros como adventistas sabemos que es el Señor Jesús. Y uno más, Mateo 17:2. Estamos identificando a ese personaje que desciende del cielo y que viene envuelto, ¿verdad?, en esa nube. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Muy bien, ahí tenemos otra vez, ¿verdad? Jesús resplandeciendo como el sol. Y luego dice que sus pies eran como columnas de fuego. Apocalipsis 1:15. Otra vez, Apocalipsis 1 está hablando acerca del Señor Jesús, ¿verdad? Pero dice como columnas de fuego. El fuego es la apariencia que él vio, Juan, ¿verdad? Cuando vio, también dice sus ojos como llama de fuego, está queriendo decir que tenían un brillo único. ¿Qué dice 1:15? Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Muy bien, entonces ya nos queda claro que ese ángel que se aparece no es ni más ni menos que nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Y entonces dice que el Señor Jesús tenía en su mano un librito abierto y dice que puso su pie derecho sobre el mar y su pie izquierdo sobre la tierra. Vamos a identificar todos estos símbolos. En primer lugar, el librito abierto. Ustedes saben de que si nosotros vamos a Daniel capítulo 12, versículos 4 y versículo 9, vamos a encontrar un librito, pero que no estaba abierto, sino que estaba cerrado. Veamos qué dice ahí, Daniel 12, 4 y 9. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. ¿Y luego el 9? Ese era el 9, sí. ¿Y el 4? ¿También lo leíste? Sí, el 4 también, que cierra las palabras. Porque le dice, cierra, está sellado. Sí, tienes razón. Está sellado. Ok, entonces vemos nosotros que ese mismo libro que Daniel tenía, ese libro que después fue abierto, nosotros lo vimos en el capítulo 5, ¿se acuerdan ustedes cuando nuestro padre tenía el libro y no se podía encontrar a nadie digno de abrirlo? Y que Juan lloraba porque no se encontraba a alguien, y entonces el ángel le dijo, no te preocupes, porque León de la tribu de Judá, la raíz de David, es quien va a abrir el libro. Y entonces Jesús tomó la mano del Padre y empezó a abrir los sellos, ustedes se acuerdan. Así que ahora vemos a Jesús ya con el libro abierto, ¿verdad? Y entonces dice ahí que tiene un pie en la tierra y otro pie en el mar. ¿Qué significa todo esto? Vamos a ver, Apocalipsis 14:6. Por 6
vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Muy bien, entonces nos está diciendo que abarca todo el planeta. Este mensaje que Dios le ha dado a la iglesia adventista del séptimo día tiene que ser predicado en todas partes, a donde quiera que estemos. Por ejemplo, ustedes que están en Argentina, nosotros estamos aquí en California, pero todos debemos predicar el evangelio no importa dónde estamos. Javier está allá en México, pero a él, a quien se encuentra en el camino, tiene que predicarle el mensaje, no importa dónde estemos. Mari allá con su familia, ella está predicando el evangelio, yo estoy predicando por todos lados. Esa es nuestra agenda, ese es el propósito por el cual Dios nos ha levantado para este tiempo. No sé cuántos de ustedes se han preguntado por qué nací yo en esta época, por qué no nací hace 200 años o por qué no nací dentro de 50 años. El tiempo de nosotros y el propósito por el cual el Señor nos ha puesto sobre esta tierra es para que hoy llevemos este evangelio a todo el mundo. Deuteronomio 11, versículo 24. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro, desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Eufrates hasta el mar occidental será vuestro territorio. ¿Se dan cuenta de que el hecho de que Jesús pone su pie en el mar y en la tierra está diciendo todo me pertenece a mí? Porque el Señor dijo, donde pongas la planta de tu pie, eso es tuyo. Y Él está simbolizando que este evangelio tiene que ir a todas partes del mundo. Vamos entonces al versículo 3. Dice, y clamó a gran voz, como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Vamos a ver estos símbolos, eso del rugir de león y el asunto de los truenos. Vamos entonces a Apocalipsis, capítulo 5, versículo 5. Apocalipsis 5, 5. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Ajá, así se le llama a Jesús, ¿verdad? El león de la tribu de Judá. El otro se quiere hacer pasar por león, pero el león verdadero es Jesús. Él es el león de la tribu de Judá, es el rey de los animales. El otro no es nada más que un gato, un medio gato, ¿verdad? Que quiere devorar a los que se le ponen enfrente. Luego nos habla de truenos. Vamos a ver San Juan capítulo 12, versículos del 27 al 29. Porque dice que este ángel, ¿verdad? Jesús, que estaba hablando, dice el versículo 3, que cuando clamó, 7 truenos emitieron sus voces. ¿Qué significa eso de los truenos? Vamos a ver. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto ha llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz, decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Muy bien, entonces los truenos es la voz de Dios. Siempre que nosotros, si hubiera puesto muchos versículos, pero ya vimos algunos, por ejemplo, allá en el monte Sinaí, dice que cuando el Señor bajó sobre el monte Sinaí, habían truenos y voces, y cuando Dios habla, retumba todo, ¿verdad? Así que la voz de Dios se oye como un trueno. Jesús estaba muriendo en la cruz, Él estaba hablando con su Padre, y se oyeron los truenos, era la voz de Dios respondiéndole a su Hijo. Así que entonces vemos nosotros, ¿verdad?, a la esencia de Dios. Ahora dice, cuando los 7 truenos hablaron, dice Juan, yo iba a escribir, pero una voz del cielo le dijo, sella lo que dijeron los 7 truenos y no lo escribas. Y nosotros nos preguntamos, ¿verdad?, ¿por qué no lo escribió? Nosotros quisiéramos saber lo que dijeron los truenos, ¿verdad? Pero para nosotros, el pueblo adventista, para nosotros no es ningún misterio.
nosotros sabemos qué pasó. Ahora lo sabemos porque eso ya pasó. Eso fue un poco de tiempo atrás y eso es lo que vamos a ver. Vean ustedes, en 1844 se iba a llevar a cabo el gran chasco, pero Dios quería que la iglesia no se fuera a desalentar. Ellos iban a interpretar las profecías y se iban a equivocar en el evento. No se iban a equivocar en la fecha estaba correcta. Y para que ellos no se desanimaran, el Señor decidió que no se escribiera lo que habían dicho los truenos. Vean ustedes que allá también, en la época de Jesús, también hubo otro chasco. Veamos lo que dice Mateo capítulo 26, 56. Y estamos hablando cuando Jesús, muere en la cruz. Y vamos a ver qué sucede en ese entonces. Cuando Jesús muere, vamos a ver cuál fue la reacción de los discípulos. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Muy bien, ven ustedes, los discípulos, ellos pensaban que Jesús iba a venir como un rey de reyes, señor de señores, ya iba a liberar la ciudad, ellos iban a ser los más importantes y siendo así, entonces si la nación iba a ser la más importante, ellos iban a ser súper importantes porque eran los seguidores, los que estaban a la par del maestro, y entonces no entendieron, hubo un chasco ahí. ¿Y qué es lo que sucedió cuando Jesús fue crucificado? Todo el mundo salió huyendo y se fueron a esconder. Veamos lo que dice el versículo 75 de ese mismo capítulo, 26-75. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Dice que Pedro se acordó de las palabras de Jesús. Jesús se los había dicho antes, pero ellos al no entender sufrieron un gran chasco, ¿verdad? Y especialmente Pedro, pues hasta lo negó 3 veces. Si nos vamos nosotros al Evangelio según San Marcos y vamos al capítulo 14 y leemos el versículo 50, vamos a ver ahora entre estos evangelios sinópticos qué nos dice Marcos al respecto. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Los discípulos salieron huyendo cuando vieron que Jesús había sido arrestado y que lo iban a llevar al concilio, ¿verdad? También el apóstol Lucas, el doctor Lucas, nos dice en Lucas capítulo 24, versículo 18 al 21. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el 3er día que esto ha acontecido. ¿Ven ustedes? Que ahí otra vez dicen, nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Ahí pasaron por un chasco tremendo. Pues lo mismo le sucedió a la iglesia adventista. Y no estoy hablando de adventista como ahora, como iglesia, porque en aquel entonces no existía la denominación adventista, sino que a todas las personas que de diferentes iglesias se habían congregado esperar la venida de Jesús se les conoció como los adventistas, porque estaban esperando la venida de Jesús. Nuestra iglesia ni siquiera existía, pero en ese entonces ese grupo de personas también recibieron un gran chasco porque Jesús no vino en la fecha que ellos esperaban, ¿verdad? Y entonces el versículo 5 dice: y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo. Daniel capítulo 12, versículo 7, nos habla otra vez de Jesús levantando sus manos al cielo. Nada más que en este caso, una tiene arriba porque en la otra tiene el libro.
Veamos lo que dice Daniel 12, versículo 7. Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión... Sigue. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Todas estas cosas que estaban escritas en ese libro de Daniel se cumplieron hasta 1844, donde encontramos nosotros la profecía más larga, que es, ¿verdad?, la de los 2300 días, tardes y mañanas. Y vean lo que dice que juró por el que vive por los siglos de los siglos, que el que creó el cielo, las cosas que están en él y la tierra, ¿verdad?, y el mar y todo lo que hay, dice que el tiempo no sería más. Porque cuando las personas dicen el tiempo no sería más, saben que yo he estudiado de diferentes libros y de diferentes predicadores, en fin, y pues todos, algunos están de acuerdo y otros no están de acuerdo. El tiempo no sería más, algunos pensaban, pues entonces se acabó el mundo, si ya no existe el tiempo. Otros dicen, no, el tiempo no sería más, está hablando del tiempo profético. Muy bien, con el librito en su mano, el ángel jura que el tiempo no iba a ser más. Este juramento se hace entre el final de los 1260 días de persecución y el final de la profecía del tiempo más larga que existía, que era la de los 2300 tardes y mañanas, que ya no habrá más demora. Hay una obra que realizar y esa es la predicación del evangelio. Y el Señor le dijo, es necesario que vuelvas a predicar, ¿verdad? Que volvamos a dar otro mensaje. La gente pensaba que aquel mensaje de 1844 iba a ser el último mensaje porque ya Jesús venía. Pero resulta que el ángel le dice a Juan, que Juan está representando, por decir así, a la iglesia, le dice, tienes que volver a predicar. Así que vemos nosotros, en primer lugar, que cuando se hace esta manifestación, se habla de Dios, que el que creó las cosas que están en él, en la tierra, en el mar, en todas partes, ¿verdad? Está hablando del creador. Veamos Génesis capítulo 2, versículos 2 y 3. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el séptimo día de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Muy bien, entonces ven ustedes, el sello de Dios está en el sábado que representa a Dios el Creador. Éxodo 20 del 8 al 11, que yo creo que todos nos lo podemos de memoria, dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo, 6 días trabajarás, harás toda tu obra, y dice, y no vas a trabajar ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. ¿Por qué? Porque en 6 días hizo Dios los cielos y la tierra y en el séptimo día descansó. Así que entonces vemos nosotros que el creador, el que ya antes nos había hablado del sello y va a seguir hablando del sello en el capítulo 14, es el que está dando esta manifestación, nos da a nosotros la orden, tenemos que volver a predicar. Apocalipsis capítulo 14, versículo 7, nos habla de los 144,000. Mari, ¿cómo dice? Diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Aquí otra vez nos está presentando al Creador, ¿verdad? En el mensaje del primer ángel, en el mensaje de los 3 ángeles, el primero está diciendo, temed a Dios y dadle gloria, porque Dios es el Creador. Y cuando usted, una persona que crea algo, es dueño de eso. Y el Dios reclama que nosotros le pertenecemos junto con todo lo que existe en este planeta, porque Él es el Creador. Entonces, eso de que el tiempo no sería más, nos llevaba a la profecía de los 2300 tardes y mañanas, que todos nosotros conocemos como adventistas, que comenzó en el año 457 con el tercer decreto de Artajerjes, ¿verdad? Para salir
Y vimos nosotros que la profecía, dentro de esa profecía está la profecía de las 70 semanas, que nos lleva hasta la crucifixión de Jesús y al apedreamiento de Esteban. Ahí en el apedreamiento de Esteban termina las 70 semanas y sigue corriendo la profecía hasta 1844, cuando el pueblo pensaba que Jesús iba a venir, pero nosotros supimos que comenzaba el juicio investigador. Así que seguimos con el versículo 7, dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, vean ustedes que está hablando ahora de la séptima trompeta. Dice, en los días de la séptima trompeta, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se va a consumar. ¿Por qué dice eso? Bueno, por varias razones, hermanos, porque el tiempo de misericordia se va a terminar cuando se suene la séptima trompeta. Lo único que falta después es que vengan las plagas, pero ya en las plagas nadie se va a convertir. O sea que ya el que quedó limpio, y el que quedó sucio, quedó sucio. Así que, como él lo había anunciado, veamos algunos versículos que nos van a ayudar a entender estas cosas. Vamos en los días, dice, cuando él comience a tocar la trompeta. Apocalipsis, capítulo 1 de Tesalonicenses, capítulo 4. Nosotros conocemos muy bien estos versículos, como adventistas, yo creo que casi nos los podemos de memoria, porque en el versículo 16 dice, ¿verdad? Que cuando Jesús se aparezca, dice, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Así que, ¿quién es el que toca la trompeta? Aquí se pone como que si fuera una trompeta que se está tocando, pero realmente lo que está simbolizando es la voz de Dios, que suena como trompeta y que llega hasta lo más profundo, ¿verdad? Que hasta los muertos pueden escuchar su voz. Romanos capítulo 16, versículos 25 y 26, dice que cuando él comience a tocar esa trompeta, el misterio de Dios se consumará. Y ustedes se preguntarán, ¿y qué es eso del misterio de Dios? Veamos lo que dice Romanos capítulo 16, versículos 25 y 26. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Muy bien, entonces vemos ahí nosotros que está hablando, dice, del misterio, le llama misterio, ¿verdad? Estamos en el capítulo 16, versículos 25 y 26. Dice, pero se ha manifestado ahora aquel misterio que se había mantenido oculto desde tiempos eternos. Es decir, a Dios nada le sorprende. El asunto de la salvación del hombre, Dios lo tenía planeado por si acaso aparecía la emergencia. No lo iba a tomar de sorpresa, pero eso estaba oculto. Lucifer no sabía eso. Y él, cuando el hombre pecó, pensó que había conquistado este planeta y este planeta iba a ser su reino y aquí iba a vivir él por la eternidad. Pero él no sabía que Dios tenía un plan para rescatar al hombre. Entonces dice, aquel misterio que había estado oculto desde tiempos eternos ha sido ahora manifestado por las escrituras de los profetas según el mandamiento del Dios eterno. En otras palabras, Satanás fue descubriendo pedacito por pedacito el plan de salvación. La primera noticia que para él le cayó como agua hirviendo, fue cuando Dios le dio la promesa a Adán que iba a venir la simiente de la mujer, iba a aplastarle la cabeza a la serpiente. Pero él no entendía cómo iba a ser. A medida que fueron dando diferentes clues, podríamos decir, o pistas, él fue poniendo podríamos decir, el rompecabezas junto y llegó a entender que aquel que había de venir iba a ser Jesús, porque cuando él escuchó en Isaías capítulo 9, versículo 6, que le dijo, un niño nos es dado, y entonces dijo, y es consejero, príncipe de paz, Padre eterno, Dios fuerte, todopoderoso.
A él eso lo espantó porque él dijo, ¿cómo? ¿El Hijo de Dios viene a nacer aquí en este? Yo pienso que se rascaba la cabeza pensando, pero eso no estaba en su imaginación. Y cuando se le va revelando, por eso dice, el misterio de Dios se va a consumar, se va a terminar ya todo esto, hermanos. Estamos por terminar la historia de este mundo. Efesios capítulo 1, versículos del 3 al 10. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Miren, hermanos, estos versículos son solemnes si los entendiéramos. En primer lugar, dice que el Señor nos ha bendecido con toda bendición espiritual. En otras palabras, nos ha dado el Espíritu Santo, nos ha dado poder para comunicarnos. Muchos no hacemos obra misionera, no alcanzamos a nadie porque no sabemos el gran poder que Dios nos ha dado. Él nos ha dado todas las bendiciones espirituales para que lleguemos a ese corazón, para que podamos ser un medio del cual nosotros podamos ser instrumentos en las manos de Dios y convertir los corazones. Dice, aparte de eso, dice que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Óigame, eso es increíble, pero Él ya nos tenía en su mente desde antes. El diablo no conocía todas estas cosas, pero ahora el Señor nos ha revelado ese misterio, ¿verdad? Él quiere que seamos, para Él dice que seamos para alabanza de su gloria. Así que siempre debiera haber la alabanza en nuestro corazón, porque para eso fuimos creados, para alabar a Dios desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Y dice Él que a través de Jesús hizo posible todas estas cosas, dándonos a conocer, dice el versículo 9, el misterio de su voluntad. Hermanos, dígame, ¿cuánto no debiéramos amar a nuestro Dios, saber que la voluntad de Él es salvarnos? Amén. Que la voluntad de Él es que seamos de Él, que le pertenezcamos, que nos ha hecho uno con Jesús. Increíble. Y dice que Él, dice, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Y los tiempos se nos están acabando, hermanos. Ya la profecía de largo alcance ya pasó. Esa ya tiene más de 170 y pico de años de haber sucedido. Estamos por ver la venida de Jesús. Este es el momento en que debiéramos estar, como quien dice, metidos de cabeza, buscando hacer la voluntad de Dios, alcanzar el carácter de Cristo, para que cuando Jesús venga, nosotros seamos contados entre esos 144,000 que hemos de defender la palabra de Dios y a quien el Espíritu Santo va a usar con una fuerza para que nosotros demos el último pregón, porque el Señor está por venir. El versículo que sigue dice, y oí una voz del cielo que hablaba otra vez conmigo y me decía, anda, ve y toma el libro abierto en la mano del ángel que está sobre el mar y sobre la tierra. O sea que se le da a Juan la orden que vaya y agarre el libro y se lo coma. Y entonces vamos a ver qué sucede. Dice que entonces, dice Juan, fui al ángel que le dije que me diese el librito. Y él me dijo, toma y cómete, pero te va a amargar el vientre, pero en tu boca va a ser dulce como la miel. ¿Qué significa eso? Miren, hermanos, cuando él agarra el libro, dice que él se lo come y le es dulce en la boca, pero amarga el vientre.
Ese era el significado de lo que iba a suceder con el chasco. La idea era fantástica. Jesús ya viene. Nuestras esperanzas, nuestros anhelos se van a llevar a cabo pronto. Estamos por ver a Jesús y la gente se subió hasta a los techos de las casas a esperar a Jesús. Esa era la noticia más dulce del mundo, pero se convirtió en algo amargo porque Jesús no vino. Por eso es que los truenos no escribieron lo que había dicho el ángel, ¿verdad? Porque si no se hubieran desalentado. Veamos lo que dice Ezequiel, capítulo 3, versículo 1 y 4. ¿Qué significa eso de comerse el libro? Ezequiel, capítulo 3, versículos del 1 al 4. Me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como miel. Luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. Muy bien. Comer la palabra de Dios significa hacer la voluntad de Dios, recibir su palabra, aceptarla. Nosotros, hermanos, cuando veamos algo en la Biblia, no digamos, será, no, si Dios lo dijo, así es. Yo me recuerdo el primer día que yo descubrí en la Biblia que comer puerco era malo. Dije, pues Señor, nunca jamás yo vuelvo a comer puerco y nunca jamás volví a comer puerco. Si en la Biblia yo descubro algo, imagínense que, no lo dice, pero imagínense que la Biblia dijera, de ahora en adelante debo andar sin zapatos, pues ya no me pondría a discutir con Dios. Simple y sencillamente me quito los zapatos y comienzo a caminar sin zapatos, porque Dios tendrá su plan, ¿sabe por qué? Yo no debo de poner en duda lo que Dios dice, yo debo de obedecer. Jeremías, capítulo 15, versículo 16. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Amén. Saben que no hay cosa más hermosa que hacer la voluntad de Dios. Es que viene una paz al corazón. Uno se siente tan feliz, tan tranquilo, sabiendo que está en armonía con Dios. Sucede lo contrario cuando violamos su ley y nos sentimos. Yo me recuerdo, recién había conocido el Evangelio hace muchos años atrás. Y un día de esos, yo conocí, por ejemplo, la verdad del sábado. Pero un día, mi esposo pues no era adventista y entonces un día mi esposo dijo, bueno, pues vámonos a comprar a la tienda. Y nos fuimos a comprar a la tienda. Yo me recuerdo que yo ya andaba en la tienda, pero yo sentí una angustia, una cosa bien fea, porque yo sabía ya que el sábado era el día del Señor y andar en la tienda comprando. Yo me sentí una cosa espantosa. Por eso es que cuando comemos la palabra y la ponemos en práctica, es una dulzura, es algo hermoso. El Espíritu Santo viene, llena nuestro corazón, nos da paz, ¿verdad? Pero cuando violamos su ley, nos sentimos mal porque el Espíritu Santo nos está hablando. Salmo 119, 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Qué lindo como lo pone el profeta, ¿verdad? Aquí tengo yo una miel orgánica y de vez en cuando le doy un dedazo y me lo como y qué rico es. Me la regaló Mari. Así que, y qué rico, ¿verdad? Así debemos de saborear la palabra de Dios, no ponernos en contra de ella, no ponernos a pelear con ella. Aceptémosla, si Dios nos la ha dado para nuestro bienestar, para prosperarnos, para hacernos bien. Cada vez que obedecemos su palabra, a nosotros mismos nos estamos haciendo un favor, ¿verdad? Así que comer la palabra de Dios es comprenderla. Entonces dice que tomé el libro, dice Juan, de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre, ya hablamos de eso, ¿verdad? Apocalipsis le dijo, el versículo 11, le dijo el ángel, es necesario que profetices a muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Ese es el propósito por el cual tú y yo somos adventistas. Si nosotros no predicamos el evangelio a nadie, solo tenemos nombre, pero no somos. Si nosotros
tenemos el evangelio, el mensaje de los tres ángeles. Ahí está configurado el mensaje del pueblo de Dios para el final del tiempo. El Señor dijo, es necesario que prediquemos. Ese debe ser nuestro blanco cuando estamos en el trabajo, en la casa, cuando estamos en la parada del autobús. ¿A quién comparto? ¿Qué le digo? Señor, ayúdame, pon las palabras, enséñame. En fin, ¿verdad? Ese es el propósito por el cual nosotros estamos en este mundo, hermanos. Hermana White lo comprendió eso y ella dijo también en sus libros, ¿verdad? Ella escribió que dijo que el verdadero cristiano nace como misionero en el pueblo de Dios. El verdadero cristiano entiende su lugar hoy en día en la profecía. Hemos sido llamados para predicar el evangelio de los tres ángeles. Así que Ezequiel capítulo 33, versículo 8. Veamos lo que nos dice Ezequiel capítulo 33, versículo 8. Cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás. Si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. ¡Wow! Qué versículo más solemne y a la vez tal vez podríamos decir espantoso, porque si Dios ha puesto personas a mi alrededor y yo no les comparto, dice, su sangre va a ser demandada de mí. Por alguna razón Dios nos puso a donde estamos. Yo no puedo estar allá donde están mis hermanitas en Argentina. No puedo estar en este momento donde está Javier allá en México y a donde están los otros en diferentes lugares, ¿verdad? Pero no, yo estoy aquí y a las personas que están a mi alrededor, ese es el mundo que Dios me ha dado para que yo predique este evangelio. ¿Y cuál es el mensaje? Apocalipsis 14, versículos del 6 al 13. ¿Cómo dice? Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Ese es el mensaje de los tres ángeles, hermanos, y ese es el mensaje que nosotros debemos estar predicando hoy en día. Debemos de llevar la palabra a todas estas almitas. Miren, ahora con esta pandemia se están muriendo a montones la gente. Debiera de partirnos el corazón saber que quizás nosotros tuvimos a una de esas personas cerca de nosotros y nunca le hablamos de Jesús, nunca le hablamos del mensaje de los tres ángeles, de que Jesús ya viene. Hermanos, el Señor nos llama. Todo este capítulo ha sido, Dios lo preparó para el pueblo adventista de los últimos días, para usted y para mí. Que el Señor tenga misericordia de nosotros, que nos inspire a través de su Santo Espíritu para que hagamos la obra a la cual hemos sido llamados. Que el Señor nos